Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, apreciables licenciados. En esta ocasión vamos a abordar nuestra cuarta cápsula informativa, en donde lleva por nombre el amparo administrativo. Cuando hablamos del juicio de amparo, bueno, pues ya sabemos que es el máximo medio de control constitucional que se encarga o que está a cargo más bien de un órgano jurisdiccional previamente. Este ya sea el juez de distrito, el tribunal unitario, el tribunal colegiado, la Suprema Corte, y que tiene por objeto propiamente la protección de los gobernados en los casos que previamente se encuentran contemplados dentro de los numerales 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tiene como eje central restituir el pleno goce de las garantías individuales que han sido violadas y también restablecer las cosas al estado que guardaban antes de sufrir esta violación. Por ello se dice que el juicio de amparo, estamos entendiéndolo como el hecho de obligar para ello a las autoridades responsables a respetar, pero también a cumplir las garantías individuales que se traten, ¿no? Los fundamentos del juicio de amparo, como ya hemos citado, encuentran su regulación en el artículo 103 y 107 constitucional. El primero de ellos es en donde se encuentra la norma y el fin del juicio de amparo. Y dentro del artículo 107 se establece la estructura misma. Al respecto, la ley de amparo, pues vemos que es una ley reglamentaria, ¿no? La ley de amparo es reglamentaria de estos preceptos. En un principio, el juicio de amparo tiene como finalidad el de constituir un medio superior para poder garantizar la supremacía, pero también la observancia de la Constitución Federal contra cualquier ley o contra cualquier acto de autoridad violatorio de las garantías individuales. Y vemos que hoy en día, pues no solo es un medio de control constitucional de leyes y actos que violen estas garantías, sino que también de la constitucionalidad de los reglamentos, de los decretos o de los acuerdos de observancia general que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen algún perjuicio al quejoso, así como también de los tratados internacionales a través de la garantía de legalidad consagrada propiamente en el artículo 14 y en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Al respecto, existe el juicio de amparo indirecto. El amparo se pedirá ante el juez de distrito y este procede contra las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República, de acuerdo previamente con lo que mandata nuestra Constitución, con los reglamentos de las leyes locales expedidos por los gobernadores de los estados o también con otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen algún tipo de perjuicio al quejoso. También es contra aquellos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo solo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas dentro de esa misma resolución o, en su defecto, durante el procedimiento. Si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o, en su defecto, privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser el amparo que sea promovido por persona extraña a la controversia. También procede contra aquellos actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera del juicio o, en su defecto, una vez que fue concluido, ¿no? Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse
en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante este procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Todo ello nos dice que será aplicable, obviamente, en materia de extinción de dominio. También se establece que este amparo procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. También procede contra leyes o contra actos de autoridad federal o de los estados. En estos casos, previamente, es importante citar que también procede contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, obviamente según lo establece el artículo 21 constitucional. Cuando hablamos también del amparo administrativo, existe el amparo directo. Se dice que el juicio de amparo directo es competencia del tribunal colegiado de circuito que corresponda en los términos que establecen el artículo 107 constitucional y que también procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio y que sean dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Respecto obviamente, de aquellas sentencias o respecto de aquellas formas específicas que en un momento dado pudieron haber sido objeto de no procedencia de ningún recurso ordinario por el que puedan o deban ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellos o cometida durante el procedimiento, que afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo y también por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, ya sean laudos o resoluciones. Para estos efectos de la forma explícita de interponer el recurso, solo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o contra laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, pero que hayan sido dictadas por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando también de este tipo de circunstancias a través de las cuales es procedente la interposición del amparo. Por ello, es importante citar que el amparo en materia administrativa presenta dos modalidades, como una derivación de su utilización para atacar los actos de autoridades administrativas que afecten los derechos de los particulares. El amparo administrativo es un sustituto del contencioso administrativo en aquellos casos en que los actos de administración no sean susceptibles de ser impugnados ante los tribunales administrativos locales o en los casos en que el tribunal o los tribunales agrarios sean incompetentes. Así, los tribunales judiciales federales garantizarán el respeto de los derechos de los administrados. El amparo contra las decisiones de los tribunales administrativos está destinado a examinar la legalidad de las sentencias y resoluciones de manera parecida al recurso de casación. Esto explica por qué en México los tribunales judiciales federales examinan en última instancia por la vía del juicio de amparo las sentencias definitivas dictadas por los tribunales administrativos tanto federales como locales. Así, el juez de amparo es al mismo tiempo juez de derecho común y juez constitucional. Todo litigio administrativo puede venir ante él, ya sea directamente cuando no exista otro órgano jurisdiccional competente, o bien por la vía de casación, cuando dicho litigio hubiere planteado en principio a otro juez o a otro tribunal. Esta doble función del amparo administrativo implica la existencia de dos procedimientos distintos: el amparo de una sola instancia o directo, dado que es interpuesto por los tribunales colegiados de circuito, y el amparo de doble instancia o indirecto, que es interpuesto en primera instancia ante los jueces de distrito y en segundo grado ante los tribunales colegiados de circuito.
Vemos también que el amparo como sustituto del contencioso administrativo, el amparo en materia administrativa, pues ya sabemos que es el medio por el cual se disponen los particulares para protegerse contra la arbitrariedad administrativa en los casos en que no hay ningún proceso contencioso administrativo a su disposición. Este amparo comprende el examen por parte del juez de los actos, pero también de las resoluciones de carácter administrativo que violenten los derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Cuando nosotros hablamos a nivel federal, el juez de amparo en materia administrativa posee la calidad del juez de derecho común, es decir, que es competente para conocer de todas las controversias en materia administrativa que no hayan sido atribuidas por un texto legal a otro órgano jurisdiccional. Y vemos que también en contraste el Tribunal Fiscal de la Federación y los tribunales agrarios solo son jueces de atribución debido a que solo son competentes para poder juzgar los litigios en manera fiscal y en materia fiscal y administrativa en virtud del texto expreso, ¿no? Y este es lo que mandata el Código Fiscal de la Federación, la ley agraria, la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación o aquella de los tribunales agrarios o una ley especial. Vemos que también es importante tocar el amparo como casación en materia administrativa. En ocasiones el amparo, casación, llamado también amparo indirecto, el tribunal administrativo, sea federal o sea local, se coloca en la situación de un tribunal de primera instancia y sus sentencias son susceptibles de ser atacadas por la vía de amparo ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación. Este tipo de amparo puede ser utilizado para atacar tanto los errores improcedendo como también los errores injudicando. Estos son los errores cometidos en el fondo de la sentencia. El procedimiento del amparo administrativo. Tratándose de condiciones comunes a los dos tipos de procedimientos, los casos de procedencia y los principios que rigen el amparo se encuentran su fundamentación, como ya lo hemos explicado, en los artículos 103 y 107 constitucional. Si faltara alguna de estas condiciones previstas o si no se observaran los principios dispuestos en estos artículos, el amparo ya vimos que será improcedente. Además, se debe comprobar que la demanda plantada no se encuentra afectada por alguna de las causas de improcedencia que también se encuentran comprendidas dentro de la misma Constitución o también dentro de la propia ley de amparo. Por lo pronto, sería eso cuando hablamos del amparo administrativo, toda vez que los demás elementos los vamos a abordar de manera puntual en nuestras sesiones virtuales. Hasta luego.